Amén. Dios me los bendiga en esta tarde, hermanos, de Centro Cristiano Sinaí, y a hermanos y amigos que nos siguen por medio de las plataformas sociales. Le damos la bienvenida a esta escuela dominical de Centro Cristiano Sinaí en la ciudad de Moreno Valley. Vamos a iniciar en esta tarde con la escuela dominical. Hoy entramos a la unidad número 2, donde vamos a considerar el libro de Gálatas. Así es que para los hermanos de Centro Cristiano Sinaí que tienen sus expositores, los pueden abrir. Los que no lo tienen, pueden abrir el libro de Gálatas. Vamos a considerar el capítulo 1 y el capítulo número 2. Esta unidad número 2 nos habla del Evangelio en la carta a los Gálatas. El comentarista nos dice que la epístola de Gálatas fue dirigida a un grupo de iglesias que estaban ubicadas en la región de Galacia, lo que hoy se conoce como Turquía Central. Al igual que otras cartas, Pablo escribió a Gálatas con un propósito muy específico. Un grupo de falsos maestros, conocidos como judaizantes, habían comenzado a influir en los cristianos gentiles de la región que se habían convertido al cristianismo. Creían que estos nuevos cristianos debían de seguir las enseñanzas de la ley de Moisés para poder ser justificados ante Dios y ser salvos. Los judaizantes se centraban especialmente en el rito de la circuncisión. Pablo enfatizó que como Jesús había venido a cumplir la ley y había hecho el sacrificio perfecto por el pecado, ya no era necesario esto que era bajo la ley, bajo el antiguo pacto, porque ahora estábamos bajo un nuevo pacto, estábamos bajo la gracia. Y al seguir a estos falsos maestros, los gálatas estaban en efecto declarando que la sangre de Jesús era insuficiente para limpiarlos del pecado, lo que la palabra de Dios en muchísimas partes de la Escritura nos dice todo lo contrario, que hoy bajo la gracia, por ejemplo, Colosenses 1:14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Efesios 2, versículo 13 al 14 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando estábamos gentiles, ajenos a los pactos de Dios, y que todavía estaba la ley. Pero ya ven, a vez que Cristo vino, hizo su aparición en el mundo, la situación cambió. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así como gentiles que estamos considerados en la Escritura, estábamos alejados totalmente. El versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso al Padre. 1 Pedro 1 nos dice en el versículo 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Romanos 5, versículo 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. De esta manera podemos ver la diferencia entre lo que era el antiguo pacto, que estaba bajo la ley, y lo que es ahora el nuevo pacto, que es por medio de la gracia y que está en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la diferencia tan grande, el efecto tan positivo que tiene principalmente en la gente gentil. Cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de gente que no profesan, que no son judíos de nacimiento,
son todas aquellas naciones que estaban de alguna manera bajo la ley, excluidos de los pactos y las promesas hechos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios había de levantar un nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo, porque el antiguo pacto estaba por terminar, o de hecho se había terminado, cuando el Señor introduce al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel. Ellos se volvieron a la idolatría, y el Señor entonces en ese momento ve quebrantado el pacto que estaba bajo la ley y le dice a Israel: vosotros habéis invalidado y quebrantado mi pacto, y es necesario que una vez que este pacto se quebró, se levante un nuevo pacto. Y entonces ya en el Nuevo Testamento miramos que ese nuevo pacto se levanta para la honra y la gloria del Señor, y que alcanza al pueblo gentil o a toda la humanidad o a todo el mundo, si lo quieres mirar de esa manera. Entonces aquí, en esta carta a la iglesia de Galacia, Pablo le hace ver a los nuevos cristianos, los nuevos convertidos, principalmente a los gentiles que estaban abrazando la fe en Cristo, que ellos no tenían que judaizar, o sea, no tenían que guardar la ley, porque la ley ya era obsoleta, ya estaba fuera ese antiguo pacto, que ya no tenían que considerar ni observar la ley de Moisés, porque ya había un nuevo pacto que era en la sangre de Jesucristo. A lo largo de Gálatas, Pablo enfatiza que la salvación no viene por la circuncisión ni por ningún otro tipo de obras, como enseñaban estos falsos maestros judaizantes, judíos, que también de alguna manera se habían involucrado, pero tal vez no se habían convertido del todo, y pensaban o creían en su manera de interpretar que la gente estaba incompleta, que no solamente necesitaban creer en Jesucristo, sino también observar parte de la ley de Moisés para que observaran o tuvieran la oportunidad de ser salvos, o también formar parte del pueblo de Dios, cosa que era algo erróneo. Por eso Pablo le escribe a esta iglesia, le dice que no es bajo la ley, sino bajo la gracia que el hombre alcanza misericordia y el perdón de pecados, como miramos en estas escrituras que leímos y en muchas otras que menciona la Biblia, como es que hay un solo mediador y que el Cordero de Dios fue Jesús. Así es que el único que puede quitar el pecado del mundo y que nos puede hacer aceptos bajo un mejor pacto. Por eso también les quiero dejar como tarea, como libro de texto, si lo quieren tomar así, estudien el libro de Romanos, estudien el libro de Hebreos, el cual les va a dar una luz, una guianza a lo que es el desprendimiento de la ley y hacia la gracia. ¿Y por qué ahora bajo la gracia tenemos un mejor pacto que el pacto antiguo? Y eso vamos a estar considerando en este libro de Gálatas, el verdadero sentir de este nuevo pacto, de lo que es la gracia, y cómo de una manera grandemente aventaja y es mucho mejor que el antiguo pacto, el cual no Dios lo quebró, sino el pueblo de Israel. La lección número 9 nos dice en su título: el único y verdadero evangelio, porque por ahí hay otros supuestos evangelios donde hoy en día se están levantando movimientos, dichamente algunos de esta manera, mesiánicos, donde quieren judaizar, volverse a esclavizar bajo los rudimentos de la ley, cuando el hombre no podía cumplir la ley, y lo que realmente hacía la ley era señalar el pecado, pero no tenía ni un poder, ninguna autoridad para borrar o quitar el pecado del hombre. Sin embargo, la sangre de Cristo sí puede borrar, quitar el pecado del hombre y redimir al hombre de tal manera que pueda estar libre de todo pecado. Lo que no podían hacer la sangre de aquellos animales que eran ofrecidos bajo la ley,
la sangre de Cristo, sí lo puedo hacer. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta lección del libro de Gálatas, donde de una manera también el apóstol Pablo habla fuerte a esos judaizantes y les dice el beneficio y por qué hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley. En el versículo clave que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 9 nos dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo dirigiéndose a la iglesia de Galacia, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, reprobado. Entonces, no hay otro evangelio. Si alguno viene con este evangelio, la palabra le dice: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque te haces partícipe de su pecado. Por eso la palabra condena y dice: maldito el hombre que confía en el hombre, en enseñanzas y doctrinas de hombre, y se aparta su corazón del verdadero evangelio. Así que tenemos que tener cuidado con todo viento de doctrina ajena, o de esas doctrinas que enseñan que hay de una manera u otra observar ciertos ritos o ciertas fiestas o ciertos días que estaban bajo la ley, porque ya es un evangelio corrompido. En el panorama de la lección, Pablo había llevado el evangelio de Jesucristo a estos gentiles y fue testigo de su nacimiento espiritual en el reino de Dios. Ahora se volvía un evangelio diferente. Esta gente que escucharon de los judaizantes, falsos maestros que querían que los gentiles conversos se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés, algo que Pablo condenaba, porque no era así la manera de alcanzar misericordia y salvación de parte de Dios. En el fondo histórico literario, la lección nos dice que en su carta a los Gálatas agregó Pablo que no era enviado de hombre ni por hombres, y eso es algo también interesante entender, que muchas veces de las doctrinas que se levantan falsas o de las sectas que se han levantado con diferentes nombres, se levantan en el supuesto nombre de Dios, pero no dejan de ser palabrería, doctrina que está fuera de todo contexto bíblico. Sin embargo, vemos que Pablo dice: yo no he recibido esto de hombres ni por hombres. Y quería enfatizar la autoridad que había recibido de Dios antes de tratar el tema de la participación de los Gálatas en un evangelio totalmente falso. Ahora vamos a considerar el primer punto que dice: advertencia contra los falsos evangelios. Un solo evangelio verdadero. Gálatas capítulo 1 y versículo del 1 al 12 vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra ahí. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto de que Jesucristo haya sido levantado y resucitado por el Padre de los muertos era algo que los judíos, los judaizantes, no aceptaban, no querían entender, y por ahí había circulado una falsa noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, algo que era totalmente erróneo. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando alguien totalmente se aleja de la verdad bíblica, de lo que la Biblia enseña y enfatiza, entonces ha pervertido el evangelio. Y Apocalipsis dice: maldito el hombre que le añada o le quite a este
evangelio, a este mensaje. Así que si alguno se involucra en una falsa doctrina o enseñanza de hombre, pues más que bendición delante de Dios queda bajo maldición y desapruebo de Dios mismo. Dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, o sea, aún un mismo ángel, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito delante de Dios. Porque Dios en su palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Y esa es la base por la cual dice el apóstol Pablo, maldito aún nosotros o un ángel del cielo, si hiciera esto, si transgrediera la voluntad de Dios, lo que Dios ha dejado escrito, sea anatema. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. En otras palabras, Pablo dice, ¿quieren que quiera quedar bien con ustedes? De endulzarles el oído, de escuchar lo que quieren o les agradan, como hoy en día mucha gente que se levanta y hace un mercado del evangelio y viven de una manera en la que se enriquecen y hacen exactamente esto, quedar bien con sus congregaciones. Nunca les hablan de juicio, nunca les hablan de pecado, nunca les hablan de santidad, nunca les hablan de que Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Simplemente les hacen notar o levantan el amor de Dios y dicen, Dios es amor. Cuando sabemos que también es fuego consumidor. Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un hombre que agrada a los hombres, que agrada a su congregación y no a Dios, no es un siervo de Jesucristo, es un asalariado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, más que nadie, había tenido un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado camino a Damasco. Y de ahí a Pablo se le llevó al mismo cielo y se le enseñó cosas grandes y sublimes que dice Pablo que al hombre le es imposible. Le son palabras selladas de lo que miró y de lo que le fue revelado. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y tuvo un encuentro con Dios mismo. Y eso cambió totalmente su vida. Y si alguien sabía de quién es el que llama, quién es el que envía, es Dios y no el hombre. Porque él iba con cartas de hombre para hombres y perseguía a la iglesia sobremanera. Pero cuando Cristo se le aparece en ese camino y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le da instrucciones. Y al siervo que tenía que ir y orar por este perseguidor, le dice, no temas, porque este me es instrumento escogido para llevar el evangelio y hablar las buenas nuevas de salvación. Y lo más increíble, lo más hermoso es que Pablo fue un ministro, fue enviado a nosotros los gentiles, al pueblo gentil. Y gloria a Dios por ello, porque tenemos un hombre que tuvo un encuentro tan fuerte, tan sobrenatural con ese Cristo glorificado, que el resto de su vida lo rindió para el servicio al cual había sido llamado, principalmente para los gentiles, y de lo cual hoy en día nosotros podemos darle gracias a Dios que levantó a este hombre, que lo hizo apto, que lo capacitó, que lo puso en el ministerio. Y no solamente eso, sino que también lo llenó de su Espíritu Santo. Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo por la imposición de manos
de un hombre de Dios, que hablaba directamente con Dios. ¿Por qué? Porque para Dios Él es un instrumento escogido. El comentarista nos dice en este punto: según el plan de Dios Padre, Jesucristo murió por los pecados del mundo, y como resultado las personas pueden tener una relación con Dios que comienza en esta vida y se extiende más allá hasta la eternidad. Cada ser humano está condenado por su pecado, pero cada uno también puede ser justificado al creer en el sacrificio de Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, una cita muy conocida, para que usted la lea también ahí en su casa. Tristemente, muchos de los cristianos de Gálatas, después de haber aceptado el mensaje de Cristo, como en muchas iglesias cristianas, después de aceptar el evangelio, nacer de nuevo, hay mucha gente que por los embates de la vida, los ataques del enemigo, tantas cosas que llegan a su vida, que empiezan a flaquear, o a veces son bombardeados con un sinfín de enseñanzas y de cosas que turban y a veces los hacen errar también, como a estos hermanos en Cristo en la ciudad de Gálatas. Dice: y optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación, de lo cual pues era una mentira. A menudo conocidos como judaizantes, estos individuos enseñaban que la sola fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Pablo, quien les había enseñado el verdadero evangelio, se sorprendió de que se hubieran alejado tan rápidamente a un evangelio falso y vano. Hay a veces que la Escritura nos dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran conocido al Dios verdadero y hubieran entendido la remisión de sus pecados, se hubieran quedado. Pero hay veces donde la iglesia permite que entren ciertas enseñanzas, ciertas falsas doctrinas que causan mucho dolor, mucha tristeza, causan divisiones, causa que la gente flaquee en su fe y empiecen a adoptar cosas raras y hacer cosas raras que no tienen una base bíblica, pero que sin embargo el ser humano siempre, en su rebeldía hacia Dios, siempre ha querido justificarse de una o de otra manera. Y estos judaizantes, como dice Gálatas capítulo 3, se querían justificar con sus acciones, con su justicia, y pasaban por alto la justicia de Dios. Y Pablo también escribe a las iglesias, encontramos en la Biblia, que dice que por la ley ninguna carne se podrá justificar delante de Dios, porque la ley lo que hacía era mostrar, señalar el pecado, pero no tenía poder, autoridad para librar al hombre del pecado. Pablo era un siervo de Cristo y no alteraría su mensaje para que fuera aprobado por los hombres, sino que él tenía que levantar la voz y decir: solamente hay un camino, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Si esto lo sabía perfectamente Pablo por su encuentro en ese camino a Damasco, con ese encuentro sobrenatural que tuvo con Cristo, él venía de una secta de ser fariseo. En cuanto a la ley, dice irreprensible, circuncidado al 8º día. Y dice, todo esto hoy lo tengo por pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo, el cual me amó y se dio a sí mismo por mis pecados. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Y ya no trato de vivir bajo la ley y ser hallado bajo mi propia justicia, la cual delante de Dios no me hace acepto ni me aprueba, sino tiene que ser por fe, por gracia.
de que yo pueda ser acepto. Entonces, dice Pablo, yo lo he dejado todo por basura o por estiércol, dejando de antemano lo que era la ley. Y si alguien conocía la ley y sabía ley, ese era Pablo. Así que Pablo sabía lo que estaba hablando, lo que estaba escribiendo. Capítulo 1, ahora del versículo 13 al capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra del Señor así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era el viejo Saulo de Tarso. Y dice, y en el judaísmo, en lo que estos hombres enseñan, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Yo creo que esos judaizantes se quedaban cortos ante lo que había sido Pablo en el judaísmo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo, cuando recibe esa manifestación, ese llamado, no sube y consulta con los apóstoles y pide un ok, porque él estaba recibiendo un apostolado, un llamamiento, un ministerio directamente de parte de Dios. Y lo que hizo Pablo en su momento fue ser obediente a la voz de Dios. Amén. Y entonces dice el 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, en esto que os escribo, he aquí que delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y aquí se cumple lo que siempre hemos escuchado 1 y 1000 veces, Dios tiene el control de todo, y que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Y las iglesias perseguidas amaban a Dios aún en medio de la persecución, y Dios tenía que cambiar a ese perseguidor, a ese asesino, a aquel hombre para la honra y la gloria de su nombre, y lo tenía que llevar a predicar el evangelio que él perseguía en otro tiempo. Amén. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo estaba iniciando una defensa, una guerra espiritual, tal vez la más fuerte con el mismo pueblo judío. Y de esta Dios le daría también la victoria. Porque en uno de esos concilios quedaron en común acuerdo de no imponer una carga más grande a los judaizantes, a los que se estaban convirtiendo al Señor, a los gentiles, de que se accedieran, solamente se abstuvieran de algunas cosas, de sangre de ahogado y de fornicación, y nada más. No tenían que circuncidarse, no tenían que observar la ley, porque la justificación no era por ley, porque el antiguo pacto que era bajo la ley estaba obsoleto.
Cristo fue el cumplimiento de la ley. Y ahora la iglesia naciente estaba empezando a caminar bajo la gracia. Pablo tenía que defender y proclamar, es lo que nos dice este punto B, del primer punto, y los versículos que leímos. Dice, aunque Pablo había perseguido a los cristianos anteriormente, Dios lo había escogido para dar testimonio a los gentiles. Llama la atención lo que dice Pablo. Yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Pero tuvo que pasar un proceso en el que Pablo nació bajo la ley, observó la ley, fue un fariseo de fariseos, se enfrascó de tal manera en las creencias, en lo que era la ley, y se empapó de tal manera, y Dios lo permitió para que cumpliera así lo que estaba escrito bajo la ley, pero a su tiempo, en la revelación de la gracia y de ese nuevo pacto, Pablo tenía que ser renovado. Pablo tenía que involucrarse en ese nuevo pacto. Y ahora él entiende el propósito de Dios en su vida, cómo ese encuentro que tuvo camino a Damasco le dio a entender que él había sido ya desde el vientre de su madre escogido por la voluntad de Dios para que el evangelio a los gentiles pudiera ser llevado a cabo. Después de que Cristo se le apareció a Pablo, aceptó tanto el mensaje de perdón como el llamado de Dios sobre su vida. Y eso lo encontramos en Hechos 22, del versículo 16 al 21, donde Pablo relata su conversión al Señor y cómo es que él se convirtió y cómo se le hizo ver que ahora él iba a estar involucrado en ese ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación, principalmente al pueblo gentil, porque el pueblo supuestamente de Dios, el pueblo judío, no lo iba a aceptar. Un perseguidor de la iglesia había experimentado un milagroso cambio en su vida y no buscó a los primeros apóstoles para buscar un ok del hombre, porque ya ese llamado lo tenía del Todopoderoso. Pablo quería que sus conversos gálatas supieran que su autoridad para predicarles venía solamente de Dios y no de Pedro o otros líderes humanos. Y en otra manera de entender algo aquí, es que nosotros debemos comprender que el llamado a un ministerio viene de Dios. Que el hombre no puede dar un llamado y no puede dar un ministerio, porque este le pertenece a Dios, que es el Señor de las mies. Porque por ahí hay muchas iglesias donde ciertas personas que fungen con un cargo empiezan a distribuir cargos, oficios y ministerios a gente que no tienen ese llamado, que no tienen esa vocación, que no tienen ese don de ministerio, y que muchas veces lo hacen por simpatía, por amistad o por tomar ventaja, porque son gente que están ahí a un lado de ellos incondicionalmente. Lo que ellos dicen, muchas veces por ahí dicen, el ungido de Jehová habló. Y el ungido de Jehová es Jesucristo. Y no hay otro ungido bajo la gracia más que Jesucristo, el ungido de Jehová. Hoy en día ya no hay ungido de Jehová porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Así que el llamado, el ministerio, viene del Señor de las luces, como nos dice la Escritura. Pues es interesante, importante que usted sepa Biblia. Amén. Porque el diablo también sabe Biblia. Y le dijo al Señor, escrito está. Pero el Señor le dijo, también escrito está. Amén. Pablo estaba en Jerusalén. Los maestros judaizantes trataron de presionar a Tito, un cristiano gentil, que acompañaba a Pablo para que se circuncidara. Estos falsos hermanos, que entraban de una manera así, encubiertamente, trataban de distorsionar, trataban de meter dudas, divisiones, pleitos, contiendas
y tantas cosas. Y este es un sistema que Satanás siempre ha usado muchísimas veces. A la iglesia tradicional, en los 80s, había un movimiento de las hijas de María y de otros ciertos grupos donde se les enseñaba la doctrina de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los cristianos, asambleas de Dios, de todas las iglesias cristianas. Se les daba una doctrina total, completa, y se infiltraban en las iglesias, pasándose como cualquier otro hermano de esas iglesias o denominaciones, como usted lo quiera ver, y lo que hacían era tratar, si eran mujeres de esa orden que les dije, de tratar de seducir al siervo de Dios. Y una vez que lo implicaban en un adulterio, en alguna situación de fornicación, lo declaraban a la iglesia y la iglesia se derrumbaba. Y si no podían con la cabeza, entonces iban a las otras gentes que fungían como principales dentro de la iglesia y los metían en esa condición. Y si no lo podían hacer, le levantaban falsos. Me tocó de una manera impropia, me hizo declaraciones impropias y entonces hacían tremendas divisiones, tremendos pleitos y empezaban a destruir iglesias por todos lados, de todo tipo de dominaciones. Fue un movimiento muy fuerte que se levantó por ahí de los 80 y que poco se sabe realmente de eso, pero estaba sucediendo. Y yo cuando me convertí cayeron como 3 iglesias por estas faltas. Y vamos a entender que Satanás siempre ha usado esa técnica, esa manera de entrar encubiertamente y meter un desorden, principalmente con doctrinas erradas, y empiezan a causar una división de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es la libertad que da el Espíritu del Señor y cuál no es la libertad que da el Espíritu de Dios. Y siempre esos falsos hermanos existirán y seguirán caminando, infiltrándose en las iglesias, porque el mismo Judas en su libro dice que en los postreros días entrarían maestros, falsos maestros, y ni siquiera con doctrinas de hombres, dice con doctrinas de demonios. Imagínense, doctrinas de demonios. Y si estos hombres iban a enseñar doctrinas de demonios en estos postreros días, ¿quién le iba a enseñar a estos hombres doctrina de demonios? Si no, los demonios que están dentro de ellos. Para Pablo era muy importante que la iglesia en Galacia entendiera lo importante de discernir, de entender, de comprender que en las iglesias muchas veces van a entrar falsos maestros, falsos evangelistas, falsos hombres supuestamente de Dios, trayendo un evangelio diferente o enseñando error o libertinaje, cuando la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios de orden y que todo va en orden a lo que su palabra nos revela, y que lo que viene de más ya es falso. Resistir la hipocresía. Ahora vamos a ver el punto A, dice el Evangelio para todos. Ahora estamos en el capítulo 2 de Gálatas, versículos del 6 al 10 nos dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido tiempo atrás, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Esta era una verdad en la cual Pedro en día de Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo. Pablo, por medio de imposición de Ananías, siervo de Dios, recibió también
la unción y la llenura del Espíritu Santo. Y los dos tuvieron un llamado de parte de Dios. Entonces por eso Pablo dice que el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó también en mí para con los gentiles fue Dios. Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Jesús da instrucciones claras a sus seguidores. Las noticias de su enseñanza y de su obra de salvación en la cruz lo vemos claramente. Podríamos considerar el capítulo 28 de Mateo, del versículo 18 al 20, que se conoce como la Gran Comisión de ir por todo el mundo y llevar este evangelio. Lo encontramos en Lucas también, capítulo 24, del versículo 46 al 49. Dice, la Gran Comisión encierra la implicación de que los seguidores de Jesús tendrán formas específicas de servicio asignadas por Él. Porque vamos a entender también que muchos son los dones que se ministran para la edificación de la iglesia. Unos de una manera, otros de otra manera, pero la palabra de Dios en el libro de Efesios y Corintios, Romanos, que nos habla de los dones, nos dice que todo es para edificación, y el que da los dones y los reparte es Dios, y como Él quiere, por medio de su Espíritu Santo. Amén, porque hasta en esto hay un conflicto de enseñanzas y de cosas aún dentro de la iglesia, donde a veces es un pleito el hecho de que la gente se aferra a querer un ministerio que Dios no le ha dado, un don que el Señor pues no les ha dado, y Dios no va a respaldar algo que Él no ha dado. Amén. Porque al no ser dado por Dios y nosotros decir que sí lo tenemos de parte de Dios, somos mentirosos. Y a Dios no lo podemos hacer mentiroso. Dios es un Dios de orden. Dios sabe lo que da y por qué lo da. Amén. Entonces, entendiendo primeramente esta verdad, que es Dios y por medio de su Espíritu Santo el que da los dones y los ministerios, ¿qué es lo que debemos de hacer para saber cuál es el don y el ministerio específico que Dios nos ha dado en sus mies o dentro de la iglesia? Es orar y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el don que hemos recibido. Pablo estaba seguro y dice, el mismo poder que operó en Pedro para ir a los judíos a la circuncisión, es el mismo poder que ha actuado en mí para ir a la incircuncisión a los gentiles, y esto de parte de Dios. Él tenía claro cuál era su ministerio y hacia dónde se tenía que mover su ministerio. Pablo estaba consciente de eso. Y también de que Pedro era columna y baluarte dentro del pueblo judaizante o judío. Amén, para llevarle las buenas nuevas de salvación también. Entonces, cuando uno entiende esto, el propósito de Dios no solamente para tu vida, y que otros tienen también un llamado a edificar a la iglesia, uno tiene que ser respetuosos de ciertos ministerios y apoyar ministerios que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Cómo? Teniendo un espíritu de discernimiento que solamente se adquiere por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafiras cuando llegan y tratan de mentir? Pedro le dice, no has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces ahí el Espíritu Santo le declaró a Pedro lo que este matrimonio había hecho, y vino un juicio severo sobre estas personas. Entonces ahí vemos la importancia del Espíritu Santo. Y por qué la palabra de Dios nos dice una y mil veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Así que en cuestión de esto de ministerios, de estar claros, tiene que ser de esa manera. Pedro y Pablo vieron que Dios les había dado a cada uno de ellos un grupo específico de personas a quienes alcanzar con el Evangelio, según Gálatas 2, del versículo 6 hasta el 8. Dios había llamado y facultado a Pablo para alcanzar a los gentiles y a Pedro para alcanzar a los judíos.
Vivir sin hipocresía. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14 para entender este punto. Del 11 al 14 nos dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrados por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Algo que se le ha criticado mucho a la supuesta iglesia legalista, que cuando miraban que alguien no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le reprendían y lo ponían en disciplina, algo que ya se perdió, que es algo exclusivo para los legalistas y las iglesias legalistas. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que el verdadero siervo de Dios tiene que ver el orden dentro de la iglesia conforme al Evangelio. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro, que era columna del Evangelio, pero era necesario porque no andaba muy bien y andaba hipócritamente. Y si algo condena la Escritura y la palabra de Dios es la hipocresía. Y un verdadero siervo de Dios no puede vivir hipócritamente, sirviendo al ojo, quedando bien y quedando mal con Dios. Por eso el Señor pone a Pablo como instrumento y habla a la vida de Pedro. Por eso muchas veces, cuando a alguien se le llama a consejería o a disciplina, voy a entender que Dios todavía tiene cuidado de ti, y eso es bueno. Porque cuando Dios ya no tenga cuidado de ti, te deseche, tú no vas a oír la voz por ningún lado y nadie te va a reprimir, nadie te va a llamar la atención, nadie te va a decir absolutamente nada en tu forma de vida. Pero yo pienso que es mejor que el Señor nos reprenda a tiempo, que recapacitemos, que volvamos a tomar el camino, como lo hizo Pedro en su momento, y fue un gran hombre de Dios también, pero necesitó de una jalada de orejas, de un hombre energético, lleno del Espíritu Santo. Así que no nos moleste, hermanos, cuando alguien en el nombre del Señor y con la oposición del Espíritu Santo nos dé un jaloncito de orejas. Seamos humildes, porque el Señor mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Amén. Dice, a veces los cristianos deben ser enfrentados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de Cristo. Pablo había notado que Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso lo reprendió públicamente, algo que hacía la iglesia legalista años atrás. Se le llamaba una vez, 2 veces con testigos, y si no hacía caso y seguía andando mal y rebelde, desde el púlpito se le señalaba y se le decía: el hermano fulano deja sus cargos, está sentado hasta nuevo aviso. Si alguien quiere saber alguna cosa, venga a hablar con el pastor. Entonces, eran pocas las veces que se llegaba a ese extremo, porque yo creo que en ese tiempo la iglesia legalista mantenía un orden y un respeto hacia la santidad de Dios. Y a veces en la segunda ocasión con testigos era suficiente. Y aquella persona, bajo la disciplina, se podía restaurar, se volvía a poner en comunión con Dios, Dios le regresaba su ministerio y volvían a empezar, porque Dios es un Dios de comienzos, amén. Y si algo tenía que hacer con Pedro, lo hizo para el bien de Pedro, porque Pedro se mantuvo firme después de esa reprimenda. Dice, años antes, dice, a través de una visión, Pedro había entendido la misión o la necesidad de alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Tal vez a Pablo, como muchos cristianos, se les olvida el hecho de que el Señor ha perdonado tantísimas cosas
tantísimas acciones. Y Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al 18, se registra que él había tenido una visión. Como ustedes se recuerdan, ustedes saben del lienzo que era bajado del cielo, y por 3 ocasiones se hizo así. Entonces el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mis labios, en mi boca. Entonces el Señor le dice: no llames inmundo lo que Dios ha hecho puro. Y entonces ahí él sabía, porque de ahí él fue a la casa de un gentil, porque para eso fueron a buscarlo. Y él estaba en la azotea esperando a que le dieran su desayuno, pero ahí entró en un éxtasis y Dios le mostró para que cuando bajara y aquellos hombres que venían buscando a un tal Pedro fueran sin hacer comentarios, sin problema, a la casa de un gentil y hablara de las buenas nuevas de salvación a esa casa gentil. Y porque él fue en ese momento, podríamos decir, dócil al llamado de Dios, a esa visión, él fue, habló, y el Espíritu cayó sobre esa casa y fueron bautizados muchos o varios hombres y mujeres con el Espíritu Santo. Pero ahora que llegaban esos judaizantes, llegaban ciertos personajes judíos, como que Pedro se intimidó un poquito en lo que eran las costumbres sociales y de dietas en cuanto al pueblo gentil y los pueblos judíos. Así es que ahora él se estaba haciendo, como diciendo, a un ladito. Y entonces por eso Pablo le tuvo que reconvenir y le tuvo que llamar la atención. Dice: Pedro practicaba de tal comunión con los gentiles, pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, él comenzó a ceder a la presión. Amén. Esto también nos tiene que enseñar a nosotros como verdaderos cristianos en Cristo, que no debemos de hacer, primero, acepción de personas. Segundo, de no quedar bien, y principalmente de quedar bien con los que andan más mal y más rebeldes. Así es que debemos de entender este punto aquí, de que debemos de considerarnos al amor y las buenas obras, y ver que todos han sido comprados, limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y que cada uno de ellos traen la imagen y semejanza del Dios que nos redimió de nuestros pecados, para que no hagamos acepción de personas, ni andemos hipócritamente, por un lado, sobando la espalda del hermano y después, cuando se voltea, clavándole un puñal. Eso no es así en un verdadero cristiano, y yo sé que usted lo sabe. Amén. Pero no hay que andar con hipocresías, como en esta ocasión Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro porque andaba de esa manera. Dice: los creyentes judíos que habían venido de parte de Jacob, que en realidad no habían sido enviados por Jacob, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, según encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 24, cuando se habla de ese concilio de no poner carga sobre los gentiles. Dice: por ahí han salido unos llevando supuestamente cartas de parte de nosotros, a los cuales no hemos enviado y los cuales están causando problemas. Muchas veces dentro de las iglesias también se levantan gente con que dicen: dijo el pastor, dijo el hermano, dijo fulano o esto, y tratan de tomar ventaja y tratan de, a veces inquietan a los hermanos, los entristecen, les tumban sus deseos de trabajar, les tumban ese ministerio que quisieran o estuvieran apenas abrazando, y por envidias, por algo, le dicen: no, pues el Señor me dijo que usted nomás no sirve para esto, que se dedique para otro. El Señor me dijo. Cuando usted empiece a escuchar el Señor me dijo, dígales: ¿qué Señor? ¿Cuál Señor te dijo? Y muéstrame con tus obras, tu fe, y que hagan match conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, amén. Porque una de las características que se han perdido de vista y que son las credenciales de un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios es la humildad. Esa es la primera credencial de un verdadero hijo e hija de Dios, la humildad, el cual considera a los demás como superiores, dice la palabra. Amén.
Así que vamos a pasar al último punto. El punto 3 dice proclamar la salvación por la fe. Estamos en el capítulo 2 de Gálatas, 15 al 18, nos dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Esta es una de las verdades más grandes para aquellos que en estos tiempos quieren judaizar o quieren abrazar ciertas prácticas judías en cuanto a la ley, en cuanto a las fiestas, en cuanto a las celebraciones, en cuanto a los ritualismos, en cuanto a la circuncisión, que realmente eso pues no se está tomando en cuenta hoy en día, pero sí, por ejemplo, el día sábado que se guarda, que según es para el Señor, perdón, el día de reposo, y cosas que pues no son así. Y este versículo nos dice claramente, versículo 16, que los que hemos creído en Jesucristo, Pablo había salido del judaísmo, era un fariseo de fariseo, un doctor de la ley, él sabía perfectamente la ley y también sabía que él no podía cumplir la ley en su totalidad. Santiago dice que alguno que transgrediera un punto por más pequeño de la ley se hacía transgresor de toda la ley. Y la sentencia era ser muerto. Así es que aquellos que quieren judaizar, pues yo creo que si fueran tiempos de la ley y el Señor mandara un ángel y dijera, ok, los que quieren vivir bajo la ley, obsérvalos. Y el primero que me quiebre uno de esos puntos, apedréamelo y que se muera. Yo creo que mucha gente dejaría de judaizar por temor a ser apedreado por un ángel del Señor. Espero que nunca llegue a pasar ciertas cosas. Pero el Señor dice, ninguna carne se justificará delante de mí por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Porque esa es la realidad de la ley. Escribe el apóstol en el versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, los que están ya bajo la gracia, bajo la sangre de Cristo, ya no necesitan bajo la ley ir hacia la sangre de los corderos, de los machos cabrillos, de los animales que se sacrificaban según la ley en el Antiguo Testamento para ser justificados o ser limpiados de una manera simbólica, porque era simplemente un simbolismo. La gente que practicaba de eso, año con año tenía que estar sacrificando un cordero. Día con día tenía que estar sacrificando algún animal para perdón de sus pecados. Si usted no sabe qué tan fuerte, tan difícil de cumplir la ley es, vaya a Deuteronomio, vaya a Levítico. Y ahí se va a dar cuenta de estas cosas tan insignificantes en nuestro diario vivir. Lo hacían a uno inmundo ceremonialmente y ya no podía ir al templo y adorar a Dios. La mujer que estaba en sus días, en tiempo de menstruación, no podía presentarse. Aquel hombre que tuviera alguna discapacidad física, no podía presentarse delante de Dios. Aquellos que eran gentiles, que no eran judíos, mucho menos, estaban afuera en los atrios, ni siquiera podían entrar. Entonces, Pablo le dice, si lo que antes me dañaba, lo que antes no era bueno para mí, yo lo trato de rectificar, yo lo trato de traer para atrás, para ser hallado por mi propia justicia, porque la palabra dice que la ley es el que haga estas cosas, por estas cosas vivirá. Y la gracia es el que viva por fe, bajo la gracia, alcanza esa misericordia que el hombre busca delante de Dios.
Pablo corrigió públicamente a Pedro al enfatizar los antecedentes que compartían. Nosotros judíos de nacimiento, según Gálatas 2:15, dice, cada uno de ellos era judío de nacimiento y se crió en un hogar que enfatizaba el estricto cumplimiento de la ley, y ellos sabían perfectamente la importancia de cumplir la ley, porque de no cumplirla venía una sentencia drástica o de muerte. Pablo apeló a lo que Pedro ya sabía: la observancia de la ley nunca podía resultar en la justificación para nadie. Según Gálatas 2:16 que acabamos de leer, nadie por medio de la ley se puede justificar delante de Dios, porque como ya hemos dicho una y mil veces, la ley simplemente señalaba el pecado y mostraba el pecado, pero no tenía el poder para eliminar el pecado. Justicia y a toda verdad espiritual. La gracia de Dios es el fundamento de la vida de libertad en todo creyente en Cristo, porque el Señor nos hizo libres de la maldición que estaba bajo la ley. La muerte de Cristo proporciona el amor y la gracia de Dios a la humanidad pecadora, porque lo que antes bajo la ley solamente afectaba o beneficiaba a un pueblo que era el pueblo judío, hoy bajo la gracia, este nuevo pacto influye, beneficia a toda la humanidad en general, a todo el mundo. Así que vemos que este es el mejor pacto para la humanidad, para el hombre, que Dios por medio de Jesucristo nos haya dado acceso a su gracia, a ser parte de su pueblo por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y todos aquellos que aceptan ese sacrificio, dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, y todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Así que, Señor me los bendiga. Vamos a seguir considerando estas lecciones a la luz del libro de Gálatas y lo que es el desprendimiento de la ley a la gracia. ¿Y por qué? El desprendernos de la ley nos beneficia, principalmente a nosotros como gentiles, de una manera tan grande, tan excelente, y podemos gozar del privilegio de ser hijos de Dios, pueblo de Dios, y de gozar de todas sus promesas en esta vida y en la futura. Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo.